Probando. Sonido. Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Echara, director de Escarabajo Editorial. Les damos la bienvenida a este diálogo sobre poesía de la violencia que inicialmente iba a ser con nuestro querido Juan Manuel Roca y Jaime Jurado. Desafortunadamente, por motivos ajenos a su voluntad, no pudieron estar acá con nosotros, pero tenemos a nuestro gran amigo y gran poeta Henry Alexander Gómez, que es un especialista en la materia y creo que realmente no hay nadie más autorizado en el tema para hablar acerca de poesía de la guerra, que viene siendo un tema, como lo sabemos, pues que nos hiere, que nos toca en lo más profundo de nuestro cuerpo, de nuestra sangre, de nuestros propios huesos. Sabemos que después de la firma del Tratado de Paz han habido prácticamente casi 400 líderes sociales asesinados, que sepamos pueden ser muchísimos más. Algunas otras masacres. Este país evidentemente sigue en guerra, por muy trágico que suene y por mucho que se quisiera o que lo quisieran negar. De forma que esta conversación sobre la poesía de la guerra resulta tremendamente interesante y tremendamente vital en un momento en el que estamos en plena guerra. Mi querido Henry Alexander Gómez, acá en Colombia muy pocos poetas se atrevían a escribir acerca de la guerra. De hecho, era prácticamente como un tema tabú. De alguna u otra manera, nuestra poesía lírica se limitaba a temas un poco más frugales, un poco más que iban, orientados hacia lo bucólico, hacia lo paisajista, hacia exaltar la belleza del ser humano, la belleza de las cosas, y no, por el otro lado, hacia exaltar la fealdad, lo terrible que puede resultar la guerra. Te paso la voz y para que nos hables un poquito acerca, de la genealogía de lo que viene siendo la poesía de guerra en Colombia, y construyamos un diálogo a partir de eso. Y si quieres, también podemos leer algunos poemas de Si después de la guerra hay un día, que es la primera antología de poesía de la guerra en Colombia, en la que eres seleccionador y prologuista, junto con Héctor Cañón. Y también podemos leer algunos poemas yo vengo a ofrecer mi poema de una antología de resistencia que salió el año pasado, y que en una de sus secciones, por supuesto, le canta a los desaparecidos. Hay otra sección que se llama El ángel de la violencia, el ángel de la muerte, y que básicamente tiene que ver con el hecho de resistir en un territorio en el que hemos estado en guerra desde el vamos. Mi querido Henry Alexander. Buenas tardes para todos y todas. Muchísimas gracias a Eduardo por la invitación. Bueno, pues especialista no, pero pues digamos que de alguna manera pues sí hemos hecho una pequeña reflexión pues acerca de la poesía colombiana y su relación pues con la violencia, ¿no? Uno puede decir que casi que el tema mayoritario de la literatura colombiana o de la novela colombiana es precisamente la violencia, ¿no? De las grandes novelas colombianas son novelas de la violencia, ¿no? Pensemos en La Vorágine, José Sazo Rivera, ¿no? Ese famoso inicio, ¿no? De Arturo Cova, ¿no? Antes de que me mandara alguna mujer, jugué mi corazón al azar y me ganó la violencia, ¿no? Que es casi como un vaticinio de lo que va a suceder pues, en la historia colombiana, pues siempre bajo el yugo de la guerra, ¿no? Novelas como inclusive Cien en Soledad, ¿no? Pues que también va a retratar pues, la guerra de los 1000 días,
novelas como estaba La pájara pinta sin el verde limón de Alba Lucía Ángel, inclusive pues novelas contemporáneas pues también siguen tratando el tema de la violencia, ¿no? Los ejércitos de Rosero Diago, El ruido de las cosas del caer de Juan Gabriel Vázquez, o autores muy jóvenes como Daniel Ferreira, pues que ha trabajado esa pentagogía, esa serie de novelas también sobre la violencia, ¿no? Ese retrato, ¿no? que hace pues, del conflicto, o Juan Cárdenas, por ejemplo, ¿no? Con El Diablo de las Provincias, también pues, es una novela de la violencia, ¿no? Como que se sigue trabajando, pero la poesía, como tú lo decías, ha sido un tanto renuente, o fue un tanto renuente a retratarlo, ¿no? Digamos que uno podría hacer una especie de historiografía del siglo XX de los conflictos a partir de la poesía, ¿no? Pues porque tenemos el reflejo, por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial y los poetas que murieron en la Primera Guerra Mundial, como Guillermo Apollinaire, como todo el expresionismo alemán. Uno puede hablar de la Guerra Civil Española y pues autores como Juan Goytisolo o inclusive pues toda la generación de posguerra, o inclusive los propios Miguel Hernández y Federico García Lorca, ¿no? Que fueron víctimas de esa guerra. Uno puede hablar, por ejemplo, de la guerra de Vietnam a partir de Yai Candau, el libro de Yusef Komunyaca, que es uno de los libros más maravillosos que uno pueda leer y terribles, ¿no? Acerca del conflicto de Vietnam, ¿no? Pero acá en Colombia, que ha sido un país pues, particularmente azotado por la violencia, de cierta manera pues, los poetas como que tuvieron una reticencia, ¿no? ¿Y eso por qué sucedía, no? Primero pues porque nosotros siempre tenemos una tradición sumamente conservadora, ¿no? Y entonces se pensaba que sobre la guerra no se podía hablar, ¿no? Que la poesía tenía que hablar de cosas más bonitas, ¿no? Entre comillas. También pues porque casi una gran parte de esos poetas eran pues conservadores, ¿no? También no era políticamente correcto anunciar la guerra, aunque sí pues hubo unos retratos, digamos que desde la crónica, ¿no? Tal vez la primera revista que empieza a hacer una reflexión amplia fue la revista Mito, ¿no? Gaitán Durán y Eduardo Condelano empiezan a publicar algunos artículos, algunas reflexiones, ¿no? Pero sí, esos eran como una reticencia, y entonces hay unos poemas aislados, ¿no? Pensemos en Llanura de Tuluá, de Fernando Charri Lara, que es uno de los poemas clásicos de la violencia en Colombia, pero digamos que el tema de la violencia no es tan importante en la obra de Fernando Charri Lara, ¿no? Él está trabajando otros temas, ¿no? ¿Y qué sucede? Yo siempre manejo una tesis, y es que probablemente es la mujer en la poesía colombiana la que va a retratar el tema de la violencia, ¿no? Pensemos en un libro supremamente importante, Los ríos han crecido, ¿no? De Matilde Espinosa, que es un libro de los años 50, si no estoy mal, del 52, un libro que ella publica ya siendo tenía más de 40 años, Matilde Espinosa, y donde empieza a hacer ese retrato de la violencia. Pensemos en una poeta también que ha sido aislada, que casi no se conoce, que es Emilia Yarza. Emilia Yarza, una poeta, para mí una de las grandes poetas de la literatura colombiana, una poeta que empieza a publicar desde muy temprano. Ella nació en 1919 dice en todo lado, los hijos dicen que nació en 1918, había que hacer la investigación para saber cuál es la verdadera fecha de nacimiento. Y ella, pues bueno, primero publica un libro de sonetos en el año 40, pero en el 47 publica un libro que se llama Solo el Canto, que es un libro seguramente importante, donde ya está como casi que vaticinando también pues, lo que va a suceder en la década siguiente, que es la década de los 50, la década de la violencia, ¿no? Y ella después publica un libro para mí importantísimo dentro del derrotero de los libros de la violencia en Colombia, que se llama Voces al Mundo. Es un libro que aparece en el 56-57, donde está ese famoso poema, bueno, no famoso, pues más medianamente conocido, que Sacari ha llegado a la muerte, ¿no? Pues que trata pues, sobre esos carros del ejército que estaban llenos de dinamita y pues que estallaron en Cali, que destruyó la mitad de Cali, ¿no? Que es algo que pues de pronto
las personas mayores recuerdan muy bien esa fecha, pero los jóvenes no. Ustedes le preguntan a un joven qué sucedió en Cali en los años 50 y nadie, fueron más de casi que 4.000 muertos, ¿no? Y ocurre pues bajo el gobierno militar de Gustavo Rojas Pinilla, ¿no? Y hay otros poemas allí que son importantísimos, como el propio poema Buscar el Mundo, o un poema también tutelar de la violencia que se llama Testamento. ¿Qué pasa con Emilia Yarza, no? Emilia Yarza es una poeta que la aísla de todas las antologías de poesía colombiana, una poeta que uno la lee y no tiene nada que envidiarle a los poetas de su generación, que fue Álvaro Mutis, que es Héctor Roacerazo, e inclusive ella era mayor que él, ¿no? Era como un puente entre el piedracelismo y la generación mito, ¿no? Hasta ahora se está empezando a conocer la obra de Emilia y es una de las primeras mujeres que empieza a hacer ese retrato, esa reflexión sobre ese país en el que estábamos, que vivimos, ¿no? Ese país que estaba sumido en esa violencia, ultraviolencia de los años 50, pues después del Bogotazo, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, ¿no? Entonces, son las mujeres las que trabajan abiertamente ese tema, ¿no? Pero al mismo tiempo son aisladas. Otra poeta que pues está viva y que es una de las grandes poetas vivas que tiene Colombia, pues es Mary Yolanda Sánchez. No sé si probablemente algunos ya la conocen. Ella publica en el 1989 publica La ciudad que me habita, y toda la obra de Mary Yolanda Sánchez ha girado alrededor de la violencia, ¿no? Ella dice: yo no puedo escribir de otra cosa, ¿no? Es el país que me está doliendo, ¿no? Y leer a Mary Yolanda, dice Juan Manuel Roca, entrar a leer a Mary Yolanda es como si tú entraras a un jardín, ¿no? Un jardín supremamente bello, pero tocas los pétalos y los pétalos son de lija, ¿no? Hay algo muy bello allí, pero también es un dolor profundo, ¿no? Un trabajo que ella hace seguramente interesante, trabajando el poema en segunda persona. Bueno, hay un montón de elementos allí. Y por supuesto, pues viene El país de las moscas de María Mercedes Carranza, que pues probablemente ya María Mercedes es mucho más conocida, y es importante porque ¿qué pasa con María Mercedes Carranza? Ella es una poeta que de alguna manera pues tiene una voz que tiene un eco, es decir, ella tiene un reconocimiento. Bueno, es hija de Eduardo Carranza, una poeta pues que fue administró la Casa de Poesía Silva durante muchos años, ¿no? Y entonces cuando se publica este libro, que se publica ya pues al final del siglo, ¿no? Si no estoy mal es en el 97, ¿sí? Creo que se publica el país de las moscas. Entonces pues lo que hace ella es como decir: oiga, sobre esto hay que escribir, sobre esto se puede escribir, ¿no? Entonces casi que da como ese aval para que la poesía empiece a hablar de nuestro conflicto, ¿no? Dice que algunos de los poetas son la memoria del país, ¿no? Y empieza ya a hacer ese tipo de memoria, ¿no? Esa cartografía, porque ya hace una cartografía allí de los lugares pues, donde ocurrieron pues, las masacres, pues donde asesinaron a su amigo, a Galán en Soacha, ¿no? Entonces, y trabaja también pues el poema corto, ¿no? Hace un guiño con la poesía oriental. Entonces es un libro allí que hace una reflexión bastante interesante. Pero volvemos a ver, son las mujeres, ¿no? Estas 4 mujeres que empiezan a retratar el conflicto de manera abierta, ¿no? Obviamente hay poetas aislados, ¿no? El tema de la violencia es muy importante en Juan Manuel Roca, el tema de la violencia es importantísimo bueno, en algunos poemas de José Manuel Arango, y pues Carlos Castro Saavedra también lo trabaja. Pero digamos que hablando de esos logros estéticos, yo creo que son estas 4 mujeres que escriben esos libros muy, muy importantes, ¿no? Entonces, es una tesis que pues habría que reafirmar y hacer una investigación más amplia, pero pues yo sospecho de eso, ¿no? Son las mujeres las que se cargan ese costal de la violencia, ¿no? Hoy en día, pues bueno, o sea, se publicó hace poco este libro, ¿no? Si después de la guerra hoy en día lo hicimos pues con Héctor Cañón. Es una antología de poesía de la violencia de poetas jóvenes colombianos, nacidos del 77 para acá. Yo creo, y lo decimos en el prólogo, en este momento no hay poeta colombiano que no trabaje el tema de la violencia, que no haya escrito sobre el conflicto armado colombiano. Eso, digamos que también pues, lo tenemos pues,
alrededor de pues, un tema que ha estado muy vigente pues, con la firma del acuerdo de paz, ¿no? Ese golpe durísimo para esa generación que fue haber perdido el plebiscito, ¿no? Yo creo que a todos nos dolió muchísimo, ¿no? Porque era también una cosa espiritual, ¿no? O sea, la gran derrota de nuestra generación. Entonces, pues creo que ahorita no hay un escritor colombiano, no un poeta colombiano joven que no escriba sobre el conflicto. Ahorita pues con lo que sucedió, pues con todo el estallido social, el paro, ¿no? Como decía Eduardo, pues esos cientos de líderes asesinados, ¿no? De estos jóvenes también que murieron en el paro, esos jóvenes que perdieron sus ojos, todo eso empieza a retrasarse en ese libro, ¿no? Y en ese también particularmente, ¿no? Yo vengo a ofrecer mi poema. Entonces ya es un tema, pero pues volvemos y repetimos, digamos que en un principio fue un tema aislado dentro de la poesía colombiana. Mi querido Henry Alexander, pues qué panorama tan interesante. Yo la verdad sí quisiera hacerte una invitación pública para que tú escribas un libro acerca de eso. Henry Alexander, yo creo que deberías asumir el reto de hacer una investigación más amplia y escribir un libro, porque es un tema, como lo veníamos diciendo, demasiado profundo en nuestros propios huesos. Y que yo sepa, no se ha estudiado en realidad, digamos, el origen de la poesía sobre la violencia. Y creo que tu tesis es tremendamente valiosa e importante. Hablemos un poquito, mi querido, con relación hablamos, digamos, del pasado, de ese poema Llanura de Tuluá, que es hermosísimo, ¿no? Que para la gente que no lo conozca es prácticamente como un paisaje en donde se ve a una pareja como si se estuvieran besando, acostados sobre el prado, abrazados, entrepiernados, y a medida que el lente del poeta se va acercando, pues se da cuenta que lo que encuentra ahí no es una pareja de amantes besándose, sino un par de cadáveres que son víctimas de la violencia de este país. De forma que es un tema terriblemente, o más bien tristemente apasionante, porque realmente preferiríamos no estar escribiendo de eso. Preferiríamos vivir en un país balanceado, en un país que no estuviera en guerra, en un país en donde realmente pudiéramos llamarlo país. Una de las cosas que siempre hemos repetido con relación a Yo vengo a ofrecer mi poema es, siempre hacemos alusión a ese poema de Henry Duque Muñoz, en el que pregunta ¿qué es un país? Ahorita lo podemos leer, ¿no? ¿Qué es un país? Y la respuesta que hemos venido dando es: un país es un territorio en donde a los políticos en realidad les importa la gente, cosa que hasta el momento no hemos visto aquí en Colombia. Hay unos estados fallidos, hay unos políticos, unas clases dirigentes que siempre están pendientes de sus propios intereses y que por el contrario pues pisotean y denigran a las personas que tienen menos oportunidades para precisamente seguirlas explotando, y esto pues es una herencia de los españoles. Eso fue lo que dejaron los españoles, quienes se quedaron acá hace 200 años y heredaron los puestos de mando, que eran los hijos de los españoles, pues ya habían aprendido todas las malas prácticas de sus ancestros, y por eso Colombia es lo que es. En vez de ser el país fulgurante, el hervor, la iluminación que podría ser este territorio tan hermoso y de gente tan maravillosa. Pero desafortunadamente es así, y como es así, mi querido Henry Alexander Gómez, pues nos toca escribir acerca de la guerra. Por favor, nos hiciste un paneo de cómo llegamos, digamos, hasta, de alguna manera, a lo largo de la historia, hasta estas grandes poetas. Yolanda Sánchez, pues una poeta viva que sigue escribiendo acerca de la violencia. Háblanos un poquito, antes de pasar a hablar o a leer algunos poemas, tanto de Si después de la guerra hay un día, como de Yo vengo a ofrecer mi poema, de la actualidad de la poesía con relación a la violencia.
libros que tú quieras destacar, que se hayan escrito, autores que tú consideres que han hecho un trabajo innovador con relación a la poesía de la violencia. ¿En quién puedes pensar? Bueno, muchas gracias, Eduardo. Sí, precisamente yo creo que todavía faltan hacer muchos estudios. Hay algunos estudios que se han hecho pues muy aislados de pronto. Juan Carlos Galeano ha escrito sobre el tema de la poesía de la violencia, Armando Romero. Juan Manuel Roca pues publica también una antología que se llama La Casa Sin Sosiego, donde hay un prólogo allí interesante, pero hace falta mucho, ¿no? Angélica Hoyos es una poeta en la actualidad que hizo su tesis sobre el tema de la violencia y tiene unas reflexiones supremamente importantes pues, sobre esto. Bueno, acá en el público está Laura Castillo, que hizo también un análisis de la obra de Emilia Yarza en su relación con la violencia. Bueno, pero sí, aún falta hacer una cosa pues mucho más amplia sobre esto, ¿no? En la literatura contemporánea pues había unos trabajos bastante interesantes. Pensemos en Frei Yesset, ¿no? Tiene un libro que se llama Cartas a las mujeres de este país. Frei Yesset pues, es un poeta colombiano del 77 que está radicado actualmente en Buenos Aires. Y allí pues hace como una especie de juego de las mujeres, ¿no? Que están escribiendo, ¿no? Escribiéndolo y haciendo una reflexión pues sobre todo eso. Y acá también partimos en el sentido de que la mujer ha sido como una especie del vecindario del dolor, ¿no? Digamos que no existe, pensemos en las madres de Mario en Argentina, ¿no? No son los padres, son las madres de Mario. Pensemos en las madres de Soacha, ¿no? No son los padres de Soacha, ¿no? Siempre ha sido la mujer también en ese sentido, que ha sido como una especie de activismo pues, frente a ese dolor, ¿no? Yo siempre recuerdo mucho este poema de Ana Fumatova, el Requiem, ¿no? Que es una obra maestra. Ella pues haciendo fila en una cárcel pues para llevarle comida a su bueno, primero en un momento su esposo, que era Nicolás Guillemot, que fue pues asesinado por el régimen de Stalin, y después su hijo encarcelado, ¿no? Entonces pues estas mujeres hacían esa fila en las cárceles, y pues era para llevarle pues comida a sus esposos o a sus hijos, ¿no? Y si el guardia no recibía la comida era porque ya había fallecido, ¿no? O sea, no les informaban si no era la manera de esa. Entonces alguien reconoce a esas mujeres, una de esas mujeres reconoce, oye, tú eres Ana Fumatova, la poeta, ¿no? ¿Por qué no escribes sobre esto que estamos viendo? Y escribe ese poema dolorosísimo y bello que es Requiem, ¿no? Entonces son las mujeres, ¿no? Y eso hace un poco, pues, Yesset en Cartas a las mujeres de este país, un libro también muy, muy bello para leer. Pensemos también en Camila Charri. Camila Charri hace un aporte desde los animales, ¿no? Los animales que también sufren el conflicto, ¿no? Los perros que pues, se escandalizan, pues, o les duele cuando están sonando los tiros, ¿no? Cuando están cayendo los cilindros bombas, ¿no? El papel pues, de las vacas, ¿no? Eso es supremamente interesante lo que hace pues, Camila Charri en su obra, una poeta también relativamente joven, del 79. El libro de ella se llama Otros Ojos, y el otro se llama no, se me escapa ahorita el nombre del otro libro de Camila Charri. Otros autores, bueno, Helman Pardo publica un libro que se llama Los Días Derrocados. Bueno, él tiene como una especie de trilogía pues, sobre el tema de la violencia, ¿no? Y también pues, hace un ejercicio un poco parecido al de María Mercedes Carranza, ¿no? Pues hablando de todas estas masacres recientes que hace pues, grupos armados, ¿no? Y un libro también que recomiendo muchísimo es el libro La Mata de Eliana Hernández. Miren que siguen siendo las mujeres, ¿no? Las que escriben esos grandes libros. Eliana Hernández escribe La Mata. Ese libro se ganó el año pasado el Premio Nacional de Poesía del Ministerio de Cultura. Un libro pues, que hace, bueno, acá ella hace algo que pues, supuestamente no se puede hacer en la literatura colombiana, la poesía colombiana, y es el libro que se planea, ¿no? Siempre se piensa que los poetas tienen que escribir como aisladamente, ¿no? Van escribiendo espontáneamente sus poemas y después los agrupan, ¿no? Ella hace un proyecto y es una investigación pues, sobre la masacre del Salado,
que otra vez volvemos, ¿no? Casi que nadie recuerda lo que sucedió en el Salado, ¿no? Que fue terrible, ¿no? Lo que hicieron los paramilitares allí. Y entonces es como una especie de poema crónica, ¿no? Empieza a hablar y allí aparece también un juego allí prosopopético porque es las matas, la jungla, la que empieza también a contar lo que no tiene nombre, ¿no? Es horroroso que sucedió allí en el Salado. Es un gran libro de Diana Hernández. Entonces, pues, a ver, si se sigue trabajando eso, el trabajo de Angie Gaona, bueno, ¿quién más? La propia Angélica Hoyos también escribe sobre la violencia. Bueno, es bien interesante lo que está sucediendo, pues, ahorita en la poesía actual. Ayer presentamos acá un libro de la editorial Abisinia, Voces bajo el Cauca, del gran poeta joven bogotano Alejo Morales. Yo creo que ese chico pues, es una figura sobresaliente, ya hay que decirlo. Muy felices realmente de poder ser partícipes de la presentación de él. Has mencionado a muchos bogotanos, Camila Charri es bogotana, Germán Pardo es bogotano, Freddy Yeset es residente en Argentina pero bogotano, Eliana es bogotana. Aunque ella no vive aquí en Colombia, creo que vive en Nueva York. Realmente las únicas dos personas que mencionaste que son Angélica Guzmán, que viven en Santa Marta, y Angie Gaona, quien ahorita está exiliada en México, son las dos únicas personas que mencionaste que no son, digamos, de Bogotá, ¿no? Angie es de Bucaramanga, de Santander. Es interesante eso, ¿no? Y fíjate que cuando hicimos la gira de presentaciones con Freddy de cartas de las mujeres de este país, pues que es ese libro tan mencionado, tan citado, en donde Freddy de alguna manera pues interpreta las voces de las hijas, madres, parejas, de los desaparecidos. Es un poemario hermosísimo. Lo que la gente nos iba diciendo en los diferentes lugares era, por ejemplo, ¿a ustedes no les da miedo presentar este libro aquí en Sincelejo? ¿A ustedes no les da miedo presentar este libro acá en Montería? ¿A ustedes no les da miedo presentar este libro aquí en Bucaramanga? ¿A ustedes no les da miedo viajar en bus por toda Colombia cuando están presentando este libro? Entonces, de alguna manera, lo que como para tomar apuntes, mi querido, porque yo sí te quiero hacer esa invitación para que publiquemos con Editorial Escarabajo este libro que te vas a escribir. Uno de los apuntes que podríamos tener es que la poesía de la guerra no ha sido muy escrita por fuera de Bogotá, porque la gente tiene miedo de perder la vida. No es poca cosa perder la vida. Hay un amor profundo por el vivir. Y eso fue una conclusión muy interesante a la que llegamos, en el sentido de que la gente nos decía, no, pues ustedes se están metiendo en un tema que es muy jodido, aquí han matado a mucha gente por mucho menos, de forma que creo que es una conclusión interesantísima a la que estamos llegando aquí en este momento. Mi querido, no queda mucho tiempo. Mira, aquí ya llegó una chica que cuando aparece, quiere decir que ya en 10 minutos nos muestra un cartel de stop, así que nos dice: ha caducado tu tiempo. ¿Por qué no leemos algunos poemas de después de la guerra de un día? Y yo también puedo leer algunos de yo vengo a ofrecer mi poema para compartirles un poquito de lo que es la poesía de la guerra. Sí, Eduardo, y de lo que viene, morir es un país que amabas. Y también podemos mencionar, muchas gracias, mi querida Mayra, una antología que cierra esta trilogía. Se pueden dar cuenta que si después de la guerra hay un día es azul, este libro es amarillo, y viene un libro rojo que se llama Morir es un país que amabas, en donde 314 poetas de Colombia, 413 poetas de Colombia escriben cada uno un poema a 413 líderes asesinados después del Tratado de Paz. No es un número pequeño, obviamente ha sido una antología durísima está cocinándose. De coordinar, de armar, es decir, poner a tantos poetas o pedirle a tantos poetas que nos ayude a armar esta antología, de forma que
que bueno, estaremos muy felices de sacarla ahorita en el segundo semestre del año, ya para terminar, y quedarán como documentos de la memoria. Ya con esto, digamos, Escarabajo Editorial puede decir, bueno, cumplimos en el sentido de no ser temerosos, cumplimos en el sentido de alzar la voz en contra de la situación que se vive, y queda como nuestro aporte a la construcción de un país sin guerra. Voy a leer un poema otra vez a las mujeres. Ela Cuevas, una poeta muy buena de Montería, para salirnos de Bogotá, nacida en 1969. Yo le escribí a ella, pues cuando estábamos haciendo la antología, oye, pues queremos publicar unos poemas tuyos de la Violencia. Ella dice, no, pero yo no tengo poemas de la Violencia. Y yo, no, pero sé que tienes un poema supremamente bello. Y pues se lo señalé, ¿no? La estación dolorosa. Y ella, bueno, listo, sí. Y es para mí uno de los poemas que más me emociona de este libro. La estación dolorosa. Vivo en un lugar lleno de árboles y vacas y mujeres con niños en sus brazos que caminan largos trayectos buscando un poco de leña, un poco de agua, un poco de leche. Mujeres hechas de viento, de madera gastada y de sed. Mujeres que amasan el barro del desamparo en sus costillas y encienden sus lámparas con el aceite que brota de sus muslos. En el verano, el lugar que habito se llena de polvo, el sol quiebra el rostro de los animales y Dios se esconde como un niño detrás de los árboles. Todo se transforma en esa estación dolorosa. Hay una llaga que acompasa el pie izquierdo y un ángel lanzallamas juega con su aburrimiento a las puertas del cielo. Pero el invierno es lo peor. El barro se pega al alma como una maldición y no hay manera de transportarse. El camino se llena de Cristos con sus cruces a cuestas y solo caminar nos vuelve mansos. Me toca vivir aquí. Cada día debo ponerme una máscara que oculte las lágrimas. Yo que soñaba con una casita frente al mar y pescadores de fiebre negrita hablando de sus dulces preocupaciones, hablando del sol, del viento y la marea. En este lugar hay una montaña donde ayer hubo hombres con la inteligencia de un pequeño Dios, el alma blanca y las manos cuarteadas por el trabajo. Aquí Dios ha olvidado sus zapatos para que recordáramos que no todo es luz en su reino. Y a mí solo me ha tocado el viento amenazando con llevarse a mi casa, y dentro de poco no seré más que un cristal esparcido después de la estampida. Forma bellísima de la copa. Y leo el poema, voy a buscar acá a Camila Chávez. Mientras buscas, leo el poema que había citado de Henry Luque Muñoz, en donde se pregunta la pregunta, ¿no? El poema se llama La Pregunta. ¿Qué es un país? Me pregunto. ¿Será un abanico de paisajes con canción de fondo? ¿Un mar que se agiganta hasta tocar el cielo? ¿Un coro de hombres anónimos que caminan como faraones? Un país es lo que nosotros edificamos mientras sus detractores duermen. Y en ese mismo orden de ideas, bueno, ya que no nos pudo acompañar nuestro querido Juan Manuel Roca, leamos Esquela del desertor. Deserté de los barcos mercantes antes de conocer el mar. Era sal en mis heridas. De la arquitectura deserté porque me enseña a construir ruinas romanas. Era negarle a la casa su vocación de huella. Abandoné las banderas cuando empezaron a servir como mortales. Este es un poema que Camila Chávez hace algunos años se volvió viral un video de unos soldados que golpeaban un perro. Una cosa horrible, ¿no? Y pues este poema retrata ese episodio. Se llama Magdalena.
De una vieja ceiba, 3 soldados cuelgan un perro de manchas cafés. Como repitiendo los gestos de un espíritu cruel, intentan desprender la cabeza del animal, intentan separarla de su cuerpo. Por turnos estiran la cadena que une al perro con el árbol, fuman, ríen, toman aguardiente en improvisadas copas hechas de tutumo. Matan el tiempo entre la selva, se divierten cuando el perro aúlla y su llanto animal se extiende tremendo hasta que al fin la cabeza del cuerpo se separa. Entonces toman sus fusiles en silencio y vuelven por la espesa selva tranquilos a sus nocturnas rondas. Con Jaime. Qué terrible, ¿no? Esa imagen que nos muestra y que nos pinta Camilo Chara. Habíamos hablado de Félix Yeset, hagamos un homenaje leyendo Carta, Manifiesto y esas flores de violeta. Las flores de violeta tienen forma de corazón, mas no palpitan. Modestas, se han escondido debajo de un pino derribado a orillas del río. En un recodo han quedado sitiadas por el sueño. Y como en una tinaja de barro, el verano ha calentado las aguas. De cada violeta ha salido una tinta azul, una grafía de humo en el agua. Como rodeadas de un aura, las violetas tiznan la orilla de una escarlata delicada. Si hay un dibujo de la muerte, pueden ser las violetas, cortadas por sevicia, llamadas a la desventura. Muestra el canto del mirlo en sus carnes, ni la palma ardorosa del amor, ni la risa del niño que las codició para su madre. Con suavidad el viento mete el dedo y revuelve la sopa sanguinolenta. ¿De quién estos racimos de sal? Esta luna cercenada, las rodajas de él, ella, tú, nosotros. Con esta imagen enloquecen los ojos de la mañana. No te perdono, poesía, que frente a este horror des un paso al costado. Bueno, que nos quedan un par de poemas por leer, ¿verdad? ¿Mi querido? 5 minuticos. Bueno, entonces, mi querido Alexander, yo estoy buscando un poema que no he podido encontrar aquí que es Despediremos sin honores a la guerra, de Alejandro Morales, que es hermosísimo, pero ya lo voy a encontrar. Bueno, yo mientras tanto, siguiendo con las mujeres, un clásico también de la poesía de la violencia, de la poesía reciente, es ese Puerto Calcinado de Andrea Cote, ¿no? Que es Premio Nacional de Poesía de la Universidad del Externado, Premio Mundial de Poesía de las Trucas, ¿no? En Macedonia, ganó este libro, y es un libro que yo creo que es una de las mejores óperas primas de la literatura colombiana, ¿no? Andrea Cote escribe este poemario muy joven. Ojalá uno pudiera sacar un librito así. Bueno, Puerto Quebrado. Si supieras que afuera de la casa, atado a la orilla del puerto quebrado, hay un río quemante como las aceras, que cuando toca la tierra es como un desierto al derrumbarse y trae hierba encendida para que ascienda por las paredes, aunque te des a creer que el muro perturbado por las enredaderas es milagro de la humedad y no de la ceniza del agua. Si supieras que el río no es de agua y no trae barcos ni maderos, solo pequeñas algas crecidas en el pecho de hombres dormidos. Si supieras que ese río corre y que es como nosotros, o como todo lo que tarde o temprano tiene que hundirse en la tierra. Tú no sabes, pero yo alguna vez lo he visto. Hace parte de las cosas que cuando se están yendo, parece que se quedan. La figura del río, que es profundamente importante en la poesía de la violencia recurrente y sigue sucediendo tristemente, ¿no?
Claro, hay varios poemas de Freddy que hablan como de canoas que van por el río, son cadáveres. Bueno, yo leeré dos últimos, si quieres leo primero uno que se llama El rol de los pobres, de Stefan y Robert Wagner, que me encanta este poema, y termino, ya lo encontré después de ti, despediremos sin honores a la guerra. El rol de los pobres. Nosotros los pobres caminamos con los pies desnudos sobre el pavimento caliente del futuro. Descubrimos el rostro a la aurora y nos escupen las palomas. Naufragamos en nosotros mismos. Tenemos el bolsillo roto, el panturo del desespero, el brote de ruda en la billetera. Nosotros los pobres bailamos la pólvora de diciembre, embutidos en ropa de segunda mano. De niños nos sacan los piojos sobre un pañuelo, nos aplastan el cabello con saliva y nos echan café en las heridas. Somos los desposeídos del sentido común, los amputados de fantasía, los que se limpian la nariz con los dedos. Nosotros los pobres incomodamos la vista, olemos raro y viajamos apretujados en los buses. No sabemos qué es la banca mundial, pero bebemos de su agua putrefacta. Nuestras manos atrapan la luz del firmamento. Estamos desesperados por vivir y sacamos nuestro ataúd del hocico de la locura. Lo sabemos, el contrato se rompió y el delirio se rompió. Este nombre no nos pertenece y este cuerpo está en vacante. Nosotros los pobres caminamos con los pies desnudos. Nadie se detiene y nos lleva a casa. Rompemos la guitarra contra el concreto. Somos esta deliciosa música. Bueno, yo para cerrar, pues voy a aprovechar que hay una de las autoras que está acá en el público para que lea un poco de la evidencia, una poeta joven, Laura Castillo, para que lea su propio poema que está acá en leer, pero pues mejor escucharlo de la autora. Entonces, adelante, Laura. Edu, puedes saludar a los que están conectados. Más que bellísimo sobre las tejedoras de Mapuján. Buenas noches a todos y a todas. Desplazamiento a las tejedoras de Mapuján. Tras el golpe de omisión en el vientre de la tarde, Mapuján anochece con un terco afán de dormir. No hay tiempo, susurran 12 cuerpos en los labios. Hay que cargar hamacas y vasijas, hay que dejar que la hierba seca sea el huésped que habite la casa. Hay que silenciar. Lejos, en lo profundo de una habitación, una mujer peregrina aguarda entre hilos y retazos que convergen en sus manos. Tejer es su forma de nombrar la ausencia de arraigo en la punta de los dedos. Muchas gracias. Gracias, nuestra querida Laura. Quiero leer un último poema que es el que mencionaba de Alejo Morales y le doy las palabras de cierre a nuestro querido Henry Alexander Gómez. Despediremos sin honores a la guerra. Llegó nuestra querida señora que nos va a mostrar el cartel de gracias. Dice así: gracias, se terminó tu tiempo. Mi querida, despediremos sin honores a la guerra. Para quien confundió el paso de la sangre con nuestro cuerpo lavado entre las moras, despediremos sin honores a la guerra. Para quien ordenó pintar con fuego los labios de nuestros padres y sus caminos moldeados por la luz de las sombras, despediremos sin honores a la guerra. Para los pulmones que no soportaron el regreso de la belleza y dijeron no en todas las formas del aire, despediremos sin honores a la guerra. Despediremos sin honores a la guerra y las escuelas dejarán de prenderse como hojas de cedro
y el agua se elevará hacia los ojos solo para contemplarse, y la mujer dejará de imitar la rosa, esa equilibrista con el rostro abierto hacia el verano. En este país, donde uno nace con el corazón recostado hacia el gatillo, verano y agua son antiguos nombres de la muerte, y la palabra rosa, vestido roto en los dedos de cada tirador. Despediremos sin honores a la guerra, y los niños pesarán más que las ametralladoras. El negro será el color del amor, y a quien toque con la guitarra la columna del gobierno se le respetará el derecho a conservar su mano. Postradas sobre un huerto de ataúdes, las palas no envejecerán, y las lápidas serán espejos donde miraremos la muerte a la altura de los ojos. Y cuando cada hombre y mujer sobre la tierra tengan una bocanada de mar entre sus brazos y el color de las manzanas madure sobre los techos de nuestras casas, sobre las mejillas de nuestras madres, y sea, en definitiva, segunda piel en nuestra boca, despediremos al fin, sin honores, a la guerra. Este libro de Voces de Bajo Cauca fue premio distrital de poesía el año pasado. Leonardo Morales, un poeta muy joven y muy buen poeta. Mi querido, te voy a hacer las palabras de cierre a ti. Lo único que le decimos al público, agradecemos a las personas que nos están viendo en el Facebook Live. Nos gustaría agradecerles personalmente, pero bueno, ya aquí, mira, nos están haciendo así. Entonces, recordarles que está ya el libro a la venta, tanto si después de la guerra hay un día, que es un verso hermosísimo de nuestro querido poeta Otamario Arbeláez, y yo vengo a ofrecer mi poema en medios de pago como Nequi, en Plata, efectivo o tarjeta de crédito si quieren, hay plataforma. Mi querido, cierra tú por favor esta hermosa charla. Bueno, muchas gracias, Eduardo. No, pues agradecemos a todos y todas y pues siempre estar pendiente de lo que sucede, ¿no? Bueno, desafortunadamente somos un país que intenta reconciliarse, ¿no? Y ojalá logremos reconciliarnos. Y es más fácil, lo decíamos, es más fácil escribir un poema sobre la guerra que sobre la paz, ¿no? Entonces esa es la gran reflexión. Muchas gracias a todos y todas y nos veremos próximamente.